Le damos la bienvenida a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl. En esta oportunidad desde la sede Rodelillo de la Universidad Viña del Mar, en un muy bonito ambiente, donde queremos tocar un tema súper puntual, un tema que nos interesa a todos porque se trata de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social que están encargados de informar, de entretener, de educar. Y para esto estamos en compañía de una experta en el tema, porque ella es la jefe de carrera de periodismo de la Universidad de Viña del Mar, Marcela Porto, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Entonces queríamos entrar de lleno y en materia claro, en este tema, que es el estallido social, y preguntarte un poco cómo se caracterizó la cobertura de este estallido que partió el 18 de octubre, que siguió en noviembre y que todavía tiene algunos sesgos en estos días. Sí, claro. Mira, yo creo que el tema de las coberturas en los medios de comunicación en el país fue un escenario donde efectivamente los medios tuvieron que ir también aprendiendo. No sé si aprendiendo es la palabra, es como ir clarificando, perfeccionando sus prácticas, porque efectivamente es algo que yo creo que nos sorprendió a todos. No nos sorprendían los temas de fondo, ¿no?, que han estado siempre en la agenda de las demandas desde de la ciudadanía, que de alguna manera emplazan al poder, sino que la sorpresa es cuando se da un estallido social que en distintos puntos del país empieza a operar y empieza a movilizar mucha gente. Yo creo que ese factor sorpresa hace que los medios de alguna manera tengan que mirar sus prácticas y poder organizar sus equipos, que siempre son limitados, para poder hacer una cobertura que efectivamente tenía que cubrir un territorio. Sí, todo Chile, en gran parte de las ciudades hay expresiones de este estallido social, y ahí cómo haces para movilizar equipos y para poder efectivamente llegar e informar de lo que está pasando. Entonces yo creo que una de las características de la cobertura de los medios en este contexto es que han ido sobre la marcha también perfeccionando sus prácticas para efectivamente poder llevar la información requerida al país, ¿sí? No es fácil cuando simultáneamente se van dando expresiones ciudadanas que primero tienes que decir qué pasa, y después luego en una segunda instancia también empezar a explicar por qué está pasando esto. Además que ha sido tan largo, ¿cierto? Porque quizás están acostumbrados a cubrir un evento en específico que dura 1, 2, 3, máximo una semana. Pero cubrir algo que ha estado por 2 meses prácticamente en la palestra, me imagino que es muy difícil. Como dices tú, en el fondo se fueron organizando en la medida que esto fue avanzando, ¿cierto? ¿Estaban preparados o no para esto? Claro, lo que tú dices, Alejandra, es súper cierto, y además que nos ha marcado a todos los periodistas que nos hemos formado en las escuelas de periodismo del país, que justamente es tomar la noticia con este plausible presente que dura hasta que ya nadie más comente sobre esta noticia. ¿Te acuerdas ahí de tus clases de introducción al periodismo? Pero resulta que este tema ha sido, se ha mantenido sostenido en el tiempo, por lo tanto es una noticia que se va abriendo, que hay un tema de fondo porque se va abriendo con nuevos flancos. Por lo tanto hay ahí una cuestión bien interesante, porque yo creo que exigió que las pautas diarias fueran estando muy atentas a lo que estaba pasando en la calle, ese diálogo con la calle, que de alguna manera también trastoca este tema de la agenda setting, donde los medios son los que van poniendo y listando los temas que van entrando a la pauta de los medios. Resulta que acá hay un movimiento social, una ciudadanía que de alguna manera la agenda ciudadana te va exigiendo no dejar fuera ciertos temas. Yo creo que ese diálogo también ha sido bien interesante. Entonces, ¿cuál fue el rol que cumplieron los medios de comunicación según tu visión como de jefe de carrera? Ahora, yo creo que el rol que están cumpliendo los medios de comunicación efectivamente es recuperar esos puentes. No sé si recuperar, yo creo que los medios no los han perdido, pero a lo mejor hacer más patente esta conexión entre la agenda de los medios y la agenda ciudadana. O sea, cómo tú haces confluir estas 3 agendas de las que tienes que estar pendiente, desde la que tiene que estar pendiente el periodismo: la agenda ciudadana, la agenda pública que se genera desde el gobierno, y además la agenda ciudadana.
Es decir, cómo confluyen estos temas para que efectivamente los medios de comunicación puedan de alguna manera mostrar y dar cabida a las distintas voces que están interviniendo en una sociedad. Y en ese mismo sentido, ¿cómo aportan, según tu visión, los medios de comunicación? ¿Cómo aportan directamente a la sociedad y en el fondo al desarrollo de esta sociedad? Bueno, mira, ahí me gusta mucho pensar no lo digo yo, lo han dicho también periodistas que han destacado como Mónica González, que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo últimamente, cómo los medios de comunicación aportan a sostener los climas democráticos en una sociedad. Porque en la medida que tú vas sesgando información, este derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, de alguna manera tú también vas sesgando las voces de quienes pueden entrar o no entrar al mensaje que transmiten los medios. Y ahí hay una cuestión que es importante destacar porque, claro, todos los medios de comunicación tienen un encuadre y eso no... La editorial, finalmente. Exacto, eso no es lo que algunos pueden demonizar los encuadres, pero la verdad es que sería imposible que no tuviesen encuadres, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que definitivamente tienen que entrar dentro de la línea editorial. Ahí lo importante sí es cómo tú dentro de esos encuadres eres capaz de ser lo más fiel a la realidad posible, porque ahí entramos en otro tema que tiene que ver con la objetividad. Es decir, yo creo que hace mucho tiempo en las escuelas de periodismo este tema ya se ha ido, no dejando de debatir, sino que decir que en realidad la objetividad no es posible, siempre está mediada por los sujetos que somos los periodistas, que de alguna manera estamos cubriendo. Entregas una subjetividad también al tema. Exacto, hay una subjetividad que se objetiva en el discurso periodístico. Por lo tanto, ahí yo creo que lo que queda es cómo tú trabajas lo más honestamente posible conectado con los hechos que ocurres y que observas. Perfecto. Y después de esta respuesta, para quienes se están incorporando a nuestra transmisión, nos encontramos en el campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar, conversando acerca del rol de los medios de comunicaciones con Marcela Porto, que ya es periodista, por supuesto, y jefe de carrera de periodismo de la Universidad de Viña del Mar. Entonces me gustaría preguntarte también, porque durante este estallido aconteció, yo creo que casi todo el mundo conoció lo que eran los fake news, ¿cierto? Noticias falsas. Entonces me gustaría conocer de tu parte qué significó este fenómeno, qué significa. Mira, ese es un tema súper complicado y que en el fondo va más allá, excede al tema del estallido social, porque en el fondo se ha ido instalando como una práctica esto de la circulación de noticias falsas, que están favorecidos además, esta circulación está favorecida además por el tema del incremento de los flujos en las redes sociales. Y la verdad es que ahí se toca un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si tú piensas en la cantidad de personas que acceden a la red o que tienen un celular, la verdad es que que antes estaba el decir qué está pasando, que hasta hace un tiempo a los periodistas, ahora lo puede hacer cualquier persona que tenga acceso a un teléfono, a una red, sube, toma fotografía y lanza o hace circular un mensaje. Estamos pensando todavía en cuestiones que están ocurriendo, no todavía en las fake news. Entonces ahí yo creo que el desafío es que los periodistas tenemos, además de chequear muy bien las fuentes, de poder de alguna manera tomar más antecedentes para poder informar de manera más consistente, es también pasar a una pregunta que a lo mejor nos podría distinguir como profesionales, que tiene que ver con el por qué ocurren los hechos. Porque en ese intento por tratar de decir por qué estos hechos están ocurriendo en nuestro contexto social, te implica ya una mirada interpretativa de los hechos que te conecta también con cuestiones del pasado, con perspectivas de futuro y que te hacen también además aportar a la sociedad respecto de la comprensión de los hechos. Y en relación a lo que tú me preguntas de la fake news, claro, uno dice, bueno, ¿por qué ocurre esto? Sinceramente, o sea, si alguien, podemos aventurar respuestas, tesis y eso, yo creo que es un fenómeno que es muy incipiente, que lo observamos como práctica. Hay grupos de académicos que están estudiando desde la academia este fenómeno, pero yo creo que todavía nadie ha dado con la respuesta de por qué se produce. Mira, si tú me preguntas a mí en este minuto, podríamos aventurar algunas respuestas que tienen que ver con, bueno, intereses,
A lo mejor hay grupos que efectivamente quieren entrar definitivamente sí, en un área y confundir un poco también. Y eso te da, o sea, tú dices, a ver, una fake news inofensiva, no importa, pero te instaló en la palestra, te dejó en el ojo de las audiencias. Otras personas que sencillamente de manera irresponsable pueden generar un contenido y a lo mejor hasta ni siquiera deliberadamente, sino que por una falta de rigor, una falta o este afán sensacionalista lanzan por provocar algo. Entonces yo creo que ahí lo interesante es mirar, bueno, qué se busca, qué es lo que tú quieres lograr a través de estos contenidos falsos, de estas noticias falsas. Yo creo que siempre es el tema de generar impacto en alguien que quiere generar un impacto en alguien. Las razones de esos impactos, la verdad es que sería un poco, no sé si lo discutamos acá, pero es un impacto. Y ahí yo me voy a la exigencia que esto nos plantea desde el punto de vista de la formación. Es decir, como tú eres muy consciente del rigor que tienes que tener cuando reporteas temas, corroborar fuentes, cuando tú chequeaste fuentes y además cuando las amplías, porque tú te podrías quedar en un círculo de fuentes reducido que hacen que también además se reduzca las ideas que puedes plantear dentro de tus coberturas. Ahora, Marcela, las fake news o noticias falsas se propagan, ¿cierto?, a través de las redes sociales. ¿Y de qué manera estas redes sociales también han impactado en el escenario de los medios de comunicaciones más formales? ¿Los pautean de cierta forma con estas grandes noticias que se generan a través de las redes sociales? ¿Los medios de comunicación más formales están siempre al tanto de lo que acontece en cada red social? Mira, yo creo que todos los medios de comunicación en el país, sobre todo en el contexto del estallido social, han ido paulatinamente siendo meticulosos en ir viendo qué está ocurriendo en las redes sociales, ¿sí? De repente, no sé, tal vez a ti misma te pasaba que te llegaba una foto o te llegaba una foto en donde si tú lo mirabas detenidamente, y decía, no sé, X lugar. Si tú mirabas detenidamente y conocías la ciudad en la que se tomaba esa foto, decías, oye, pero esta calle va en dirección hacia allá y en la foto sale dirección contraria, entonces esto no es a este lugar. Claro. Entonces, el tema de chequear yo creo que los medios lo tienen porque cada vez más es una exigencia. Tú vas perdiendo capital de credibilidad cuando tiras una información que no está suficientemente chequeada y hay alguien siempre. Eso es súper importante tener presente, que siempre hay un ojo avisor que va a escribir al diario o llamar a la radio o decir al canal de televisión o al portal, oye, esto no es así, porque creo que ahí también hay que hacer distinciones respecto de la audiencia. Yo no tomaría la audiencia en general, sino que cada vez las personas hay ciertos segmentos de las audiencias que están requiriendo información de calidad. Y pasa por información, a lo mejor pequeños nichos, pero información en la que puedan recibir una orientación respecto de los hechos. Por qué está ocurriendo, por qué, que te provean de miradas interpretativas que luego, no me cabe duda, que se replican en los distintos ambientes donde esas audiencias están insertas, en los trabajos, en las universidades. Y hay otro grupo, a lo mejor, que solo que a lo mejor es más masivo probablemente, que solo va consumiendo lo que los medios le dicen sin un mayor cuestionamiento, pero ahí también hay un tema importante porque en el fondo el menor cuestionamiento no siempre responde, a mi parecer, al que la audiencia sea una audiencia que en realidad de baja calidad, sino que es porque también ahí probablemente todavía persiste esta idea de que el medio, lo que dice, no sé, lo que dice el medio en realidad es verdad. Es la realidad. ¿Sí? Este contrato de confianza que han tenido los medios de comunicación con las audiencias, que hace que efectivamente dijo, oye, pero ¿cómo se salió en tal medio? Claro, y si no sale en tal medio, es verdad. Y eso te plantea otra cuestión que es importante, es cómo tú avanzas, incluso desde los medios de comunicación, también desde las escuelas de periodismo, en la formación de audiencias más críticas y más responsables. Yo creo que tal vez a ti también te pasó con todo esto del estallido, es que muchas veces naturalizamos ciertas conductas que no nos preguntamos ni nos cuestionamos hasta el momento que ocurrió esto. Claro. Es decir, y a lo mejor no cuestionamos ciertas cuestiones que los medios decían hasta este momento en donde nos dimos cuenta que a lo mejor solo mostraban una parte muy parcial de los hechos, cuando la gente en la calle estaba experimentando que
estaban participando en movilizaciones, que no necesariamente todo era una movilización, no sé, pacífica o con agresiones y violencia, pero eso te lo da el hecho de vivirlo. A lo mejor tú lo podrías, la gente a lo mejor que recuerda o que que activó la memoria de lo que pasaba en dictadura, tiene más fresco este tema porque efectivamente, no sé, estabas en una plaza, claro, y después pasaban las noticias y resultamente decía, eso no estaba ocurriendo, yo estaba ahí. Pero estas generaciones, las generaciones más nuevas, que han sostenido gran parte de las movilizaciones en la calle, son generaciones que han nacido y crecido en democracia, que no tienen ese recuerdo. Claro. Entonces también eso es muy interesante. Marcela, y como última pregunta, ya el tiempo pasó súper rápido, me gustaría saber finalmente qué aprendimos de este estallido social, cómo actúa a partir del estallido social la misma escuela de periodismo, cómo les enseña a estos nuevos alumnos y qué desafíos van a tener de aquí en adelante. Sí, es súper importante lo que tú me preguntas porque yo creo que todos hemos sacado algún aprendizaje. Los medios de comunicación en el fondo a desplegar sus capacidades técnicas para poder estar en distintos lugares y pasar del qué al por qué y al para qué, el chequeo de fuente, y particularmente en el escenario en el que puedo hablar en este minuto con mayor autoridad porque me estoy desempeñando en la dirección de una carrera, tiene que ver con asumir los hechos no como fragmentos, sino que son hechos que de alguna manera tienen una significación y una comprensión que te obliga a mirar, a tener una mirada contextual, es decir, una mirada comprensiva de la cultura. No puedes mirar la política como fragmento, la economía como fragmento, la actualidad como fragmento, sino que hay cuestiones que tienen que ver con experiencias del pasado y que están iluminando de alguna manera ciertas actuaciones sociales en este minuto. Por lo tanto, el periodista tiene que formarse también, no desde el fragmento, sino que desde la comprensión global que te exige mirar, por ejemplo, los correlatos históricos de cómo se ha desarrollado la sociedad chilena, cómo se ha repartido el poder históricamente, cómo hemos pasado de un modelo económico a otro, qué consecuencias tienen esas opciones o esos pasos, y para eso necesitas mirarte en un correlato presente, pasado, presente y perspectivas de futuro. Me parece que eso es una cuestión muy importante dentro de la formación del periodista. Perfecto, Marcela. Y con este gran desafío entonces despedimos esta entrevista y despedimos a Marcela también y los dejamos invitados para una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra.